Para los que hayan visto mi video de Top 10 los más malvados de la historia, sin duda alguna recordarán que un hombre que estuvo en ese top fue el rey Leopoldo II de Bélgica. Y tal vez incluso recordarán la razón de por qué se ganó su puesto en este top. Después de Mao Zedong, Stalin y Hitler, el que se queda con el cuarto lugar en estadísticas de ser el mayor genocida de la historia de la humanidad es este rey belga. ¿Pero por qué? ¿Qué genocidio se le puede asemejar a la hambruna de Mao Zedong, los gulags de Stalin y los campos de concentración nazis? Bueno, pues ese es el genocidio que desempeñó y provocó el rey Leopoldo II de Bélgica, gracias a su ambición de riqueza y de poder, todo ocultado bajo la imagen de una misión humanitaria y filantrópica. Y es por eso que hoy veremos este capítulo tan olvidado de la historia: el genocidio belga del Congo por el rey Leopoldo II de Bélgica. Bien, comencemos. Leopoldo II de Bélgica nació el 9 de abril de 1835 en el castillo de Laken, cerca de Bruselas, Bélgica. Era el hijo de nada más y de nada menos que del gran rey Leopoldo I de Bélgica, hermano de la emperatriz Carlota de México y primo de la reina Victoria del Reino Unido. Leopoldo desde muy pequeño estaba obsesionado con volverse multimillonario y viajó hacia España, donde sintió gran admiración y especial interés por los reyes y en general por el imperio español. Admiraba a dichos monarcas, sobre todo por la manera en la que habían conquistado América, en que habían consolidado su poder en las colonias y en las que se habían logrado hacer con el poder de las grandes minas y recursos de estos lugares. Estudió detalladamente estos métodos de conquista y leía mucho sobre colonización y economía. Pensó entonces en apropiarse y hacerse cargo de sus propias colonias. Pensó en apropiarse de una parte de la Argentina, una parte de Brasil, e incluso pensó en comprar las islas Fiji y la isla de Formosa, la actual Taiwán. Pero sin embargo, ninguno de estos proyectos lo logró llevar a cabo. Personalmente, el rey Leopoldo II de Bélgica era un hombre alto, de barba y nariz larga, frío, de actitud despiadada, que despreciaba a su propia gente, que era tan frío y tan enérgico. Guardaba y demostraba tan poco sus sentimientos que es bien recordado que la única vez que los demostró públicamente fue cuando se le murió su hijo a la edad de 9 años. Se dice que el rey belga se echó a llorar en el funeral del pequeño, recordado como la única vez en que el hombre demostró sus sentimientos. Su esposa, al mes de haberse casado con él, tenía ganas de suicidarse. A tal grado era frío este hombre. En 1876 el rey Leopoldo convocó y presidió la Conferencia Geográfica de Bruselas, que reunía a diversos expertos y exploradores científicos de países europeos. Pretendía establecer diversas normas y posteriormente en la Conferencia de Berlín logró su objetivo. La Conferencia de Berlín fue aquel suceso o reunión donde las potencias europeas se reunieron para repartirse el control del continente africano, como si este fuera un pastel, y Leopoldo consiguió hacerse con el centro, con el inexplorado corazón de África. Mandó y financió la expedición dirigida por el explorador y aventurero estadounidense Henry Morton Stanley. Stanley fue el encargado de conseguir los contratos con los jefes indígenas de dicha región para su exploración y su explotación. Bélgica creó la Asociación Internacional del Congo, cuyos fines presuntamente se relacionaban con el mantenimiento de la paz en las regiones africanas y en la cuenca del Congo. Leopoldo II y su organización dieron la facha y la imagen de que su objetivo en el Congo era de llevar la paz y la civilización. Leopoldo dijo que sus intenciones eran civilizar, llevar educación, salud y los avances tecnológicos para mejorar la vida de los habitantes del Congo. Todo el mundo se tragó dicha farsa. En la Conferencia de Berlín de 1884, los líderes europeos reconocieron oficialmente el control del rey belga sobre los 2.350.000 kilómetros cuadrados del Estado Libre del Congo, como un Estado independiente. Pero ojo, cabe decir que el reino belga abandonó toda responsabilidad sobre el territorio congoleño. Por lo tanto, el territorio del Congo no era una colonia, como lo fueron las 13 colonias para Gran Bretaña o los virreinatos de España o la India para el Imperio Británico. No, el Congo no fue una colonia belga. El Congo, estos 2.350.000 kilómetros cuadrados, fueron
la colonia, pero fueron sobre todo, literalmente en todo el contexto de la palabra, la propiedad privada del rey belga. El rey Leopoldo II mandó un ejército de 90.000 soldados para imponer su dominio en el Congo. Estos iban de aldea en aldea capturando a las mujeres y a los niños de cada aldea, y así obligaban a los hombres a ir a recoger una cuota mensual de caucho, diamante y diversos materiales. El caucho en esa época, cabe destacar, era un material muy codiciado, ya que era el boom de los automóviles y era muy preciado para el desarrollo de estos. Quien no cumplía dichas cuotas que se le exigían cada mes, simple y sencillamente los soldados belgas recurrían a cortarle la mano derecha a todos los que no cumplieran dicha ley. Ni siquiera los niños se salvaron de dicho castigo. Uno de los oficiales belgas declaró: solo el látigo puede civilizar a los negros. Se dice que en un solo día llegaron a cortar 1.800 manos de congoleños. Como podemos ver, los mutilaron y los torturaron, pero cabe destacar también que inconscientemente los belgas también los mataron de hambre, ya que al estar las mujeres presas y los hombres buscando los recursos que los belgas les exigían, estaba claro que no quedaba quien quedara en las aldeas para cazar, plantar y cosechar, para alimentar así a su comunidad. Sin proponérselo, los belgas también los mataron de hambre. Todo este horror, todo este horrible genocidio que fue provocado por los belgas es retratado en la obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, donde se enuncian los maltratos inhumanos, de cómo la población congoleña era tratada peor que animales. Mientras tanto, en Bélgica todos conmemoraban y celebraban el reinado de su rey, el rey Leopoldo II de Bélgica, que estaba más que feliz con las grandes riquezas que le llegaban desde el Congo. Para su nación, Bélgica se comenzó a enriquecer enormemente gracias al trato de cooperación que su rey había producido. Era un sueño hecho realidad. Su rey, un hombre filantrópico con las mejores intenciones, había logrado sacar a la población del Congo de la pobreza y la ignorancia, y a cambio había obtenido grandes riquezas. Era un sueño sin duda para los belgas. Los belgas sin duda alguna estaban ignorantes ante la cruda y triste realidad que se vivía en el Congo, precio de su riqueza. El gobierno belga mandó construir diversas estatuas de su rey, aquel que les había traído tanta riqueza, y mandó construir diversos monumentos. Uno de estos edificios que fue mandado a construir fue el Museo de África Central, donde se llegaron a exhibir congoleños como animales en un zoológico, literalmente un zoológico humano, en el total sentido de la palabra, donde hasta había letreros que indicaba prohibido alimentar a los congoleños. Fue cuando el estadounidense George Williams y el británico Edmund Dene Morel marcaron el final del control del rey belga sobre este lugar, ya que llevaron pruebas innegables del horror que se vivía en el Congo, de las torturas y de todo el horror y la oscuridad que el rey belga ejercía sobre este territorio ante el Parlamento británico. Ya habían surgido los rumores, pero esta era la prueba inequívoca del horror que se vivía en dicha zona. Por lo tanto, el Parlamento británico, al ver esto, y el reino belga decidieron tomar cartas en el asunto. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles fueron esas cartas? ¿Qué acciones emprendió el Parlamento británico y el reino belga contra el rey Leopoldo ante tal horror y sufrimiento que le había causado a la población congoleña? Pues aquí lo tienen. El Parlamento británico exigió al rey Leopoldo II de Bélgica nada más y nada menos que, en castigo por sus acciones, que le entregara el mando de su provincia al reino belga. Esta fue la gran sanción del rey belga, del gran genocida que le había causado tanto dolor y sufrimiento a toda una población. Y aún así, Leopoldo II en ese entonces se convirtió en uno de los hombres más ricos y adinerados de la faz de la tierra. El rey belga literalmente tuvo que entregar el control un año después de la muerte de su prima, la reina Victoria I. Y el rey, simple y llanamente, su único pesar fue haber prohibido su finca privada, y murió en santa paz en su casa en 1909 de una hemorragia cerebral, dejándole el trono a su sobrino Alberto, quien sería el rey Alberto I de Bélgica. Pero no crean que tampoco la situación para el Congo fue mejor. ¿El reino belga creen que modificaron alguna de sus acciones que los trataron mejor? Pues relativamente, porque literalmente, al ver los horrores, al ver que la población del Congo había bajado de 20 millones ahora a 10 millones, sí, literalmente, este genocidio costó la vida de 10 millones de personas. Al ver esto, el reino belga decidió solo bajar un poco las medidas o la crueldad contra los congoleños, pero un poco.
Pero no lo hicieron por humanidad ni nada por el estilo, sino que literalmente se dieron cuenta de que estas acciones iban a provocar que se quedaran sin mano de obra muy pronto. Así, el reino belga siguió administrando el Congo hasta su independencia a finales de mediados del siglo XX. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les... Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de este genocidio, si ya lo conocían. ¿Qué opinan del rey Leopoldo II? Si les gustaría ver una biografía de él, aunque pues creo que ya no dejé nada que contar, creo que todo lo anuncié aquí. De verdad fue un horror terrible lo que se vivió ahí, y de hecho tal vez algún día en la sección del libro les hable de El corazón de las tinieblas, el libro que estoy leyendo actualmente. Coméntenme de qué otros genocidios o sucesos les gustaría ver un video. De hecho planeo hacer algún día un video del genocidio armenio o el genocidio de los Gemelos Rojos. Suscríbanse para no perderse de ningún video, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.